El año 2024 se presenta una mañana soleada en casi todo el país. Tenemos subida de las temperaturas. Las nubes las vamos a ver en Galicia, en Asturias y en buena parte de Castilla y de León. Luego, a medida que avance el día, irán ganando terreno las nubes en todas las regiones del Cantábrico. Estamos estrenando el día con 2 grados en Reynosa. Tenemos 9 en Orihuela y 10 ahora mismo en Sevilla. Y con Roberto Brasero enseguida afinamos la previsión del tiempo para este día y para el fin de semana, en el que ya casi estamos. 3 historias para empezar el día. Ayuso fue capaz de hacer un discurso sin atacar a Sánchez, y Sánchez fue capaz de estar un día entero sin exigir que Ayuso dimita. ¿Cómo es posible? La Gresca se fue de puente, las indirectas no, en los discursos. El presidente se abona al género epistolar y da la turra a sus militantes con esto de la máquina del fango. Campaña en Cataluña. Salvador Illa abre la puerta a un gobierno en el que puedan estar algunos independentistas, un gobierno transversal, dice, para evitar el bloqueo, que es el argumento que sirve para casi todo. Cuando la derecha es derecha pero independentista como Junts, parece que al PSC le provoca menos sarpullidos que cuando es derecha pero no independentista como el PP. Y Joe Biden acusa a algunos de los acampados en universidades de Estados Unidos de sembrar el caos y recurrir a la violencia. El presidente respalda la actuación de la policía y descarta que esas concentraciones contra el gobierno de Israel y contra su propia política vayan a hacer que él, Biden, cambie de postura. Lo primero es el politiqueo patrio. ¿Cómo estaba la plaza? Abarrotada, 2 sacapuntas. Hasta la bandera del Polideportivo de Sant Boi de Llobregat. Euforia máxima ayer del PSOE por el tirón que entre los militantes del PSOE tiene el líder del PSOE en una ciudad gobernada con mayoría absoluta por el PSOE. Éxito absoluto del mitin del secretario general. Uno de los hombres más poderosos de España, de nombre Pedro Sánchez, 6 años ya en el gobierno, 6 años ya colocando afines en todos los cargos públicos que tiene a mano. Uno de los hombres más poderosos de España, predicando ayer contra los poderosos, como si él fuera un pobre descamisado. Tendrán su dinero, sus políticos a cargo, sus medios afines, pero nosotros sabemos de qué lado estamos. Estamos del lado de los que no pueden, de los que no tienen, de la mayoría social, frente a los poderosos. Bueno, enamorado de su nueva criatura, el presidente volvió ayer con la matraca esta de la máquina del fango y de los bulos, que desde las elecciones autonómicas en realidad del año pasado viene siendo la única explicación que él encuentra a que haya tantísimos españoles que votan mal, o sea que no le votan a él. El trumpismo y los bulos le sirvieron hace un año para justificar la pérdida de casi todo el poder territorial del PSOE y le sirven ahora, o eso espera él, para salvar la cara en las elecciones europeas. Ayer dijo esto de que Feijóo y Abascal son la máquina del fango, que es una forma bien poco sutil de decir que son el fango. Y que él es el líder profiláctico, que jamás ha descalificado a nadie y que no soporta que se recurra al insulto y a la descalificación. Bueno, el presidente mitineando. En realidad la agenda del presidente desde que se fue de asuntos propios el miércoles de la semana pasada, como presidente del gobierno lo único que ha hecho es presidir el Consejo de Ministros. Todos los demás días y las demás horas las ha dedicado a otras cuestiones. Por ejemplo, a su actividad como líder de su partido, escribiendo cartas a la militancia o participando en mítines para pedir el voto para Salvador Illa. Esto no es actividad del presidente del gobierno, sino del líder del Partido Socialista, que es en lo que está, digo, desde el miércoles de la semana pasada, con la única excepción de la reunión del Consejo de Ministros y de las 2 entrevistas que ha dado el presidente y que él mismo ha dicho que son solo el comienzo de un montón de entrevistas que va a conceder a medios de comunicación. Esperemos que sean medios de comunicación de todo tipo y de toda orientación y de toda actitud ante su presidencia. O sea, también medios, digamos, que sean críticos. La Federación de Asociaciones de la Prensa de España, la FAPE, ha difundido un comunicado, lo difunde hoy, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el que exige a los grupos políticos que cesen los ataques a los medios de comunicación, que cesen en el empeño de acallar las voces críticas, y que empiecen ellos mismos por no difundir desde sus gabinetes de comunicación noticias falsas o manipuladas. Bueno, bien está pedirlo y esperar que alguna vez esto se cumpla, pero todos sabemos que no. Recuerda a la FAPE que cualquier persona que se sienta difamada en España, que se sienta o que se crea difamada o injuriada o calumniada por un periodista, por un medio de comunicación, tiene en su mano acudir al juzgado. Y en efecto así es. Naturalmente que está legislada
los límites de la libertad de opinión y de expresión en nuestro país, naturalmente que existen esos límites y que están tasados judicialmente, naturalmente que hay vistas judiciales y condenas con cierta frecuencia a aquellos que incurren en difamación, en calumnia o en injuria. Así es. Y se supone que lo sabe el presidente del gobierno. Sabe que existe libertad de expresión y que no existe libertad de difamación en nuestro país, aunque él en su intervención del lunes pasado diera a entender que la difamación en España se puede ejercer con impunidad. Trasladar esa idea a la opinión pública es un caso claro de desinformación perpetrado desde el Palacio de la Moncloa. Bueno, que en Cataluña hay elecciones en 9 días, 2 domingos. Y si las encuestas no patinan, Salvador Illa cantará victoria la noche del 12 de mayo, aún no sabiendo el señor Illa si podrá formar o no gobierno, si podrá ser o no investido, porque eso va a depender de si le dan la suma y con quién. Esta es la cuestión. Bueno, Puigdemont ya ha dicho que con él no cuente, porque él nunca facilitaría el gobierno a un partido que apoyó el 155. Bien, es verdad que Puigdemont también dijo que nunca investiría a Pedro Sánchez por el mismo motivo, y ahí está Sánchez, presidente por la gracia de Puigdemont y haciéndose perdonar por el 155. O sea que, anoche decía el señor Aragonés en el debate que tuvieron 8 candidatos en televisión española, decía Pere Aragonés que, claro, aquí el único que cumple con lo que dice es Esquerra Republicana. Dice, porque Junts dijeron que no investirían a Sánchez y han investido a Sánchez, porque Illa está diciendo que abre la puerta a un gobierno transversal, que significa que está dispuesto a pactar con Junts. Hombre, también Esquerra Republicana, después de las últimas autonómicas, acuérdese de Oriol Junqueras, dijo que con el PSC ni a la vuelta a la esquina, línea roja, el PSC. Y es con el PSC con el que ha pactado el señor Aragonés 2 presupuestos autonómicos. En fin, todo lo que se dice y lo que se hace en campaña electoral, ya sabe usted que naturalmente es interesado, díselo a Sánchez. Desde Aragonés denunciando la supuesta alianza del PSD con Junts para hacerle a él la puñeta, hasta Salvador Illa sacando a pasear el posible bloqueo. Bloqueo es una palabra que se usa mucho para justificar pactos de todo tipo. El bloqueo, antes que el bloqueo es que no haya una mayoría clara para investir presidente en Cataluña, ¿no? Que entonces al final hay que recurrir a alianzas, digamos, un poco inusuales. Que tampoco lo son tanto, porque en el Congreso de los Diputados hay una alianza ya entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, el PNV, Bildu, Sumar y el Partido Socialista y el Bloque, que es lo que hace posible que Sánchez fuera investido presidente, ¿no? Es que ayer dijo Ernest Urtasun, ministro y portavoz de Sumar, no, con Junts nada, con Junts, ¿cómo vamos a pactar con Junts? Si Junts son los herederos del puyolismo, pues sin Junts no serías ministro, no sería usted ministro. Entonces, bueno, ha dicho Puigdemont que le estará en el debate de investidura y que tiene opciones de ser presidente, aunque los independentistas no sumen mayoría absoluta, porque basta con tener más síes que no es. Esto es que confía en que alguien se abstenga, pero claro, ¿quién se va a abstener? Puigdemont. ¿Quién se va a abstener que no sea independentista, quiero decir? Es que en la nueva cuenta, si las encuestas se cumplen, en la nueva cuenta para ver si el independentismo suma o no suma mayoría absoluta, además de a Esquerra, de a Junts y de la CUP, que son los 3 tradicionales, habrá que añadir esto de la Alianza Catalana, que es un partido de extrema derecha, pero tan independentista como estos otros. Se animó a opinar el presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, vapuleado por Trump en algunas encuestas, sobre las acampadas en algunos campus de Estados Unidos, a favor de Palestina y en contra de la actuación israelí en Gaza, que en realidad es en contra también de la política del propio Biden, ¿no? Ha declarado el presidente que la protesta es legítima, pero que el caos no, en alusión a la ocupación de edificios universitarios, y ha aludido al odio y al antisemitismo al referirse a estudiantes judíos que se sienten inseguros por estas acampadas. Existe el derecho a protesta, pero no el derecho a causar el caos. La gente tiene derecho a terminar sus estudios, a caminar por el campus seguro sin miedo a ser atacado. No debería haber espacio en ningún campus para el antisemitismo o la amenaza de violencia contra estudiantes judíos. El número de detenidos en universidades de Nueva York, de California y de Texas se acerca ya a los 2.000, la mayoría en la Universidad Pública de Los Ángeles, donde los acampados habían colocado barreras para impedir la entrada de los agentes y donde el campamento ha quedado desmantelado. Ha dicho, por cierto, el ministro de Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos, señor Blinken, que aquí lo relevante es la última oferta que Israel ha hecho a Hamás para un alto el fuego y la liberación de los rehenes, que es una oferta muy potente y que ahora mismo eso es lo relevante y por lo que hay que trabajar, conseguir que Hamás acepte la oferta israelí. Alsina en Onda Cero. 7 y 11 minutos, una menos en Canarias. Los viajeros de Renfe tienen